Mendoza. Verónica, buenos días. Nicolás, muy buenos días, muchas gracias por este espacio y un saludo a todos los que nos acompañan, nos ven y nos escuchan por Éxitos. Disculpa la irritación de estos primeros minutos, pero francamente me da mucha rabia, ¿no? Porque yo conozco a mucha gente del Partido Morado, que me parece buena gente, que me parece gente correcta, gente entregada, gente que ha dedicado los últimos años a construir ese movimiento con fe, con ilusión, con pasión, ¿no? Y no hay derecho de que reciban lo que están recibiendo por parte de sus dirigentes, ¿no? Nicolás, mira, como tú has dicho, yo no me voy a meter a escarbar ni especular sobre las intimidades del señor Guzmán, pero sí creo que es importante que aclare, ¿no?, esta situación de la presumible huida frente a una situación de riesgo de otras personas. Y sobre todo, Nicolás, políticamente hablando, lo que a mí más me preocupa es esta pretensión de neutralidad permanente para quedar bien con todo el mundo, ¿no? En situaciones en las que sí creo que hay que tomar claramente partido, como es en los casos de violencia hacia la mujer, frente a la violencia machista que genera acoso, abuso sexual, feminicidio de manera cotidiana en el Perú. No puede estar uno neutral, ¿no? No puede uno posicionarse neutralmente. Y lo otro, Nicolás, más allá de estos casos en particular, creo que lo que hemos visto en el caso del señor Mora y en otras tiendas políticas, hay que decirlo, nos confirma que el machismo es un problema estructural y transversal a todos los sectores de la sociedad y a todas las fuerzas políticas. Hay que decirlo, aunque nos duela, con claridad. Y por eso mismo, todas las fuerzas que queremos un cambio y que defendemos los derechos de la gente, tenemos que estar muy firmes y claros en defender el enfoque de género, que no es otra cosa que educar para la igualdad, para erradicar esta violencia machista que tanto daño nos hace. Y por eso también, Nicolás, tenemos que denunciar y poner un freno a quienes pretenden llegar al siguiente Congreso, no solamente para impedir, para bloquear la lucha contra la violencia hacia las mujeres, sino para hacernos retroceder al siglo pasado, Nicolás. Nos quieren recluir a las mujeres calladitas y sumisas en la casa a aguantar los golpes. Ya, pero Verónica, no, para evitar que eso pase, tú tienes que convertirte en una poderosa fuerza dentro del Congreso. Y el peor camino que puede tomar la izquierda es ir en 3 o 4, bueno, y si, digamos, te flexibilizas un poco, hasta 5 listas de izquierda en estas elecciones. O sea, ¿cómo? O sea, ustedes, los dirigentes de izquierda, tienen la obligación de explicarle a sus militantes por qué incluso están en riesgo de perder en la inscripción. No de perder la inscripción, de no tener ningún representante, que es un riesgo real ahorita. Podría pasar. Yo estoy convencida de que no, Nicolás. Yo creo que en estos últimos días la ciudadanía está prestando más atención a las propuestas de los candidatos de las distintas fuerzas políticas. Yo he visto que en el caso de Juntos por el Perú, que es el bloque dentro del cual estamos participando, se están haciendo enormes esfuerzos por llegar a la ciudadanía con mensajes claros de esperanza, con propuestas concretas, y hay un reconocimiento a esta lista. Pero además, Nicolás, tengo que decir que nosotros en particular sí hemos hecho esfuerzos importantes para articular a todas las fuerzas del cambio. Yo no logro entender, porque cuando yo los escucho con hablar... altos costos y corriendo altos riesgos, pero Verónica, Nicolás, cuando yo los escucho hablar a ti y a Marco Arana, no entiendo por qué tienen que ir en listas separadas a estas elecciones. Nicolás, permíteme terminar la idea anterior. Nosotros sí hemos hecho importantes esfuerzos convocando a todas las fuerzas políticas del cambio en torno a una agenda concreta. Camino hacia una nueva constitución, lucha frontal contra la corrupción, reactivación del rol planificador, regulador del Estado, defensa de los derechos de las mujeres. Nos hemos convocado todos y hemos logrado un bloque todavía no completo, digamos a mi juicio, pero un bloque importante de articulación que hoy se ha encontrado en Juntos por el Perú, que sí está haciendo esfuerzos de unidad para lograr los cambios que nuestro país necesita, Nicolás, y en ese camino tenemos que seguir. Y de cara al 2021, yo aspiro a que este bloque de Juntos por el Perú crezca aún más y tengamos un bloque efectivamente mayoritario que nos permita no solamente colocar una buena bancada, sino ser gobierno, Nicolás, ser un gobierno del pueblo y para el pueblo. Pero ¿cómo vas a ser gobierno si... Pero Verónica, lo primero que hicieron casi al llegar al Congreso de ustedes como Frente Amplio fue dividirse. Es decir, ¿qué va a pasar si ustedes llegan al gobierno? O sea, en base a una alianza. O sea, se van a dividir al día siguiente y vas a tener crisis ministerial tras crisis ministerial por la bronca entre las facciones. Más allá de nuestras diferencias en el Parlamento pasado,
en materia de defensa de los derechos de los trabajadores, en materia de lucha contra la corrupción, hemos estado trabajando unidos. Fueron las bancadas de izquierda las que clara y comprometidamente estuvieron a favor del cierre del Congreso, marchando en las calles y peleando dentro en el debate y con su voto, mientras otros que hoy se la dan de luchadores contra la corrupción y hablan de renovación política, juramentaron a la señora Arauz, se opusieron al cierre del Congreso agarrándose de su curul y de sus blindajes. ¿A quién te refieres? A todas las fuerzas políticas, ¿no? A excepción de, si mal no me equivoco, en el Congreso pasado, quienes estuvieron a favor claramente del cierre del Congreso fueron las fuerzas de izquierda. Eso lo recuerda claramente la ciudadanía. Todos los demás estaban juramentando a la señora Arauz, mientras el pueblo afuera reclamaba el cierre del Congreso como un mensaje histórico importante, Nicolás, de que la ciudadanía ya no da más y está dispuesta a luchar para que empiecen a hacer los cambios de fondo que nuestro país necesita. El otro tema es en determinado momento, cuando se discutía la posibilidad de la unificación de la izquierda, estaba planteado un problema real. Es decir, la corrupción, ¿no es cierto? Al igual que el machismo, que tú dices atraviesa transversalmente todas las organizaciones y colectividades políticas, la corrupción también. Es decir, la corrupción ya no es una, digamos, exclusividad de los partidos de derecha o de los partidos tradicionales. La izquierda también ha sido carcomida por la corrupción. Tienes a Susana Villarán y todo su entorno, pero tienes además casos como el de Goyo Santos, tienes como el de Vladimir Cerrón, que está implicado en una investigación muy seria, y tienes incluso el de Yehúde Simons, que está parte de una investigación, y que es parte de la alianza que ustedes componen. No, Nicolás, quiero ser muy clara y tajante en eso. Nosotros hemos apostado y vamos a seguir apostando por la unidad, para sumar a todas las fuerzas del cambio, para ofrecerle una alternativa de gobierno y de transformación al país. Pero eso sí, siempre sobre la base de propuestas concretas que por supuesto incluyen la lucha contra la corrupción, y siempre hemos sido muy claros en ello y lo seguiremos siendo, dejando de lado, apartando a cualquiera que tenga un pendiente con la justicia. Nadie que tenga un pendiente con la justicia en estos momentos está en la articulación de Juntos por el Perú, Nicolás, que eso quede absolutamente claro. No es dirigente, no participa en reuniones. Absolutamente ni de su propio partido, porque el titular de Juntos por el Perú es Yehúde Simons. No, él se ha apartado institucionalmente para asumir su responsabilidad de manera individual y no perjudicar ese bloque de articulación que sí está claramente comprometido con la lucha contra la corrupción. Pero hay más, Nicolás. Tienes razón cuando dices que la corrupción se ha transversalizado. Sí, es verdad, ninguna fuerza política se salva. Y creo que es precisamente muy importante ponernos en contexto de cara a este proceso electoral del 26 de enero. No es cualquier proceso electoral. Se está dando en medio de una grave y profunda crisis política en el Perú, que está marcada por la corrupción y por la captura del Estado. Y del Estado, digo bien, no solamente del Congreso, el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, por parte de lobistas y mafiosos que han hecho lo que les ha dado la gana con nuestras instituciones, ¿no? Y por eso se dio un primer paso importante para ponerle un freno a esta situación con el cierre constitucional del Congreso y gracias a la movilización ciudadana, y ahora tenemos que dar el siguiente paso el 26 de enero, eligiendo ya no a los mismos de siempre, que quieren y pueden volver camuflados y reciclados, sino a gente nueva que realmente esté dispuesta a cambiar las cosas. Porque además, Nicolás, este 26 de enero vamos a definir por qué camino seguimos al 2021. Si por el camino de los que están azuzando y sembrando odios, miedos, machismo, racismo, si vamos por el camino de los que quieren que todo siga igual, con algunos parches y maquillajes, pero finalmente con los poderes corruptos y lobistas controlando el Estado, o si empezamos el camino de la recuperación de nuestras instituciones para ponerlas al servicio de la gente. Digamos, un tema, y que es un tema que le molesta y que indigna a la gente, es la corrupción, porque finalmente en el Perú hemos logrado hacer el link, la conexión, en que no es que estos roban, sino estos nos roban. Es decir, que el corrupto no está llevándose dinero, el Estado está llevándose dinero tuyo que debía servir para resolver tus problemas. Entonces hay una asociación entre lo mal que están las cosas, en la educación, en la salud, en la seguridad, en la infraestructura, en la justicia, en casi todo, con la corrupción y la ineficiencia, ¿no es cierto?, de los políticos. Ahora, el problema es que ese es un lado del problema. El otro lado es qué se va a hacer para resolver los grandes problemas que están agobiando a los peruanos. Y en qué medida ustedes pueden aportar en eso o no.
Mira, Nicolás, yo creo que el rol del siguiente Congreso, y por eso estamos en esta batalla participando, es, en primer lugar, y eso debería ser de consenso, garantizar la continuidad de la lucha contra la corrupción, garantizar que todas las investigaciones lleguen hasta el final, para gente de izquierdas, de derechas y de todas las tiendas políticas. Y en eso, Nicolás, que quede muy en claro, nosotros nunca hemos blindado ni vamos a blindar a nadie, como si hacen otras fuerzas políticas, ¿no es cierto?, capaces de toda clase de corruptebles intrigajes. ¿Y qué opinión en ese contexto te merece? Porque la actitud que está, es decir, cuando uno escucha a Keiko Fujimori, a Alejandro Toledo, todos son perseguidos políticos, ¿no? No sé, esto es por razones políticas, pero de repente un dirigente de izquierda es involucrado en hechos de corrupción y tiene el mismo discurso. Primero decir soy inocente y después decir esto es una persecución política, cuando las evidencias empiezan a ser abrumadoras en algunos casos. En este contexto de corrupción generalizada tenemos que vigilar que todas las investigaciones lleguen hasta el final y se mida a todos con la misma vara, Nicolás. Esto debería ser de consenso, decía, pero lamentablemente, ojo, alerta, no necesariamente lo es. Hay quienes más bien quieren ir al Congreso precisamente para boicotear las investigaciones en curso y en particular las del equipo especial. ¿Pero qué le dirías tú a Goyo Santos? ¿Qué le dirías tú a Goyo Santos? Porque en este momento Goyo Santos, que tiene ya una sentencia encima, ¿no es cierto?, está prófugo de la justicia. Él dice que es una persecución política, pero al final está haciendo lo mismo que Alejandro Toledo y lo que en su momento hizo Alberto Fujimori, que es salir corriendo. Mira, Nicolás, todas estas personas tienen que asumir su responsabilidad ante la justicia y lo mejor que podrían hacer es, en todos los casos, apartarse de sus organizaciones políticas para no mancharlas, para no perjudicarlas y asumir sus responsabilidades de manera individual. Pero por otro lado, Nicolás, no solamente hay que garantizar que la lucha contra la corrupción continúe, hay que profundizar la reforma política, la reforma del sistema de justicia, que se hizo de manera parcial, insuficiente en el Congreso pasado y que ni siquiera se está implementando, dicho sea de paso. Mira tú este proceso electoral a medias, con una reforma política a medias que ni siquiera se está aplicando. Pero más allá, Nicolás, la reforma política y de justicia, que es más o menos también de consenso, por lo menos en el discurso de las fuerzas políticas, nosotros, con Juntos por el Perú, y permíteme hacer el cherry, porque si no en el equipo de Juntos por el Perú se van a resentir conmigo, estamos planteando que se pongan también a debate otros temas que otras fuerzas políticas no quieren tratar. Tenemos que discutir el tema económico y social, o vamos a permitir que el Estado le siga regalando miles de millones en exoneraciones tributarias a los bancos, a las mineras, a las aseguradoras, mientras no hay plata para salud y para educación. Si pudieras hacer un listado, simplemente como el listado así de mercado, o sea, exoneraciones tributarias tiene que ser tema, concesiones mineras tiene que ser tema, una revisión de lo... ¿Y papel del Estado en la explotación de los recursos naturales o no? Totalmente, Nicolás. En este Congreso tenemos que avanzar con una nueva minería, una nueva ley general de minería, para la cual nosotros tenemos una propuesta muy concreta que incluye desde temas como el ordenamiento territorial para definir dónde se hace minería y dónde no, cómo ordenamos las actividades económicas en el territorio para garantizar que las empresas mineras tributen, porque no puede ser, Nicolás, que haya habido años como en el 2017, y son cifras oficiales de la SUNAT las que lo indican, en los que fue más lo que el Estado peruano les devolvió a las mineras que lo que éstas tributaron. Eso es inaceptable. Y ni qué decir de los problemas de contaminación del agua, de los ríos, de las lagunas y del cuerpo de las personas por efectos de la minería. Este es un debate que tiene que darse en el siguiente Congreso y yo creo, Nicolás, que a partir de ahí tenemos que abrir el debate constituyente sobre la soberanía, sobre nuestros recursos que hoy no tenemos, Nicolás. Hoy no somos dueños de nuestros recursos. Hoy nuestra Constitución y nuestras leyes... se va a plantear, por ejemplo, un tema del que no se habla y que estamos trabajando con Guido Penano para a partir de la próxima semana empezar a desarrollar, es el tema del gas. Nadie habla del tema del gas. Nicolás, nosotros hablamos del tema del gas. Nos están robando cada día con el gas. Por eso te decía, un debate que hay que plantear y que tenemos que zanjar en 2021, si es posible antes, enhorabuena, pero no puede pasar de 2021, es la soberanía sobre nuestros recursos. Hoy, nuestra Constitución y nuestras leyes no reconocen el derecho de los peruanos sobre estos recursos. Quienes se hacen dueños finalmente son las empresas concesionarias que pueden hacer lo que les da la gana. Ustedes sí se van a comprar el pleito. Nosotros hemos estado hablando casi solitariamente de este asunto del absurdo de las tarifas eléctricas y de la regulación todo extraña y de los contratos extraños. O sea, Electroperú, que es una empresa de todos los peruanos y en particular de los jubilados, está subsidiando en este momento y desde hace años
a Calpa, que tiene Cerro del Águila, y a Odebrecht, que tenía Chagua, que se lo vendió a los chinos. Es increíble. O sea, la empresa de los jubilados está perdiendo como, no sé, 80 millones de soles al año por subsidiar a esta gente. Y en segundo lugar, los usuarios domiciliarios, los micro, pequeños empresarios, están pagando más del doble de la energía que pagan las empresas y nadie hace nada para cambiar esta situación. O sea, los pobres le están subsidiando la energía a los ricos y nadie hace nada hace 3 años. Nicolás, nosotros sí hemos estado peleando en torno a este tema y siempre, no solamente ahora en el marco de este proceso electoral, denunciando que siendo dueños de yacimientos de gas importantes en América Latina que se vienen explotando desde hace 10 o 15 años, hasta el día de hoy los peruanos no nos beneficiamos. Colombia y Bolivia, que han empezado su proceso de masificación del gas mucho después que nosotros, ya han abastecido al 60 o 80% de su población. Aquí en el Perú apenas 10% de los peruanos accede a ese gas domiciliario o para el combustible de sus carros o para la pequeña industria. Eso tiene que cambiar y son debates que nosotros sí queremos plantear, Nicolás, con toda firmeza, y por eso yo creo que la mejor alternativa para este 26 de enero es Juntos por el Perú, que ha planteado estos temas con absoluta claridad. Dos preguntas bien puntuales, una o tres. Una, ¿cómo es esta historia? Brevemente, por favor, porque tenemos que ir un ratito a la propaganda electoral. ¿Cómo es eso, lo del robo, lo del asalto al local de Juntos por el Perú? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Mira, muy preocupante, Nicolás, no solamente porque es, un síntoma más de la grave situación de inseguridad que vivimos las familias del Perú, sino porque además han ingresado a nuestro local, pero solamente se han robado mi CPU, donde yo trabajo, y el disco duro de nuestra jefa de prensa, habiendo otros bienes como una cámara fotográfica que ni siquiera les ha interesado. Entonces esto nosotros nos da a entender que no se han llevado, digamos, productos que podrían tener valor comercial y que tenían allá a la mano, que tenían a la mano. Lo que a mí me da a entender es que, uno, pueden estar buscando información comprometedora que no van a encontrar porque nosotros no tenemos nada que esconder, pero que sobre todo buscan amedrentarnos, Nicolás, y desde aquí les quiero decir, no les tenemos miedo. Nosotros vamos a seguir me piden dos preguntas recontrapuntuales y planteando nuestras propuestas. Recontrapuntuales. ¿De qué vive Verónica Mendoza? Preguntan en las redes. De mi trabajo y de la cotización de la militancia, porque en este periodo aún soy presidenta del Nuevo Perú y como tal tengo responsabilidades que cumplir, que cumpliré cabalmente hasta el siguiente congreso que será en abril. Te lo pregunto siempre, cada vez que has venido, Verónica, te lo he preguntado. Nicolás. ¿Por qué no te haces la bendita pericia grafotécnica para descartar Exitosa. que tú dices... Nunca escribí en las agendas de nadie, pero hazte la pericia tú misma. Porque el Ministerio Público no me lo ha pedido. Porque no hay ni siquiera una denuncia, Nicolás. No es una cosa ridícula. No hay ninguna denuncia formal. O sea, no te vas a hacer el peritaje. Un proceso de investigación. Si el Ministerio Público me lo requiriera, ¿por qué no? Yo siempre estaré llana a colaborar con la justicia, Nicolás, pero no hay ni siquiera una denuncia en curso. Tenemos que terminar porque tenemos que ir a la franja. Muchas gracias a Verónica Mendoza de Juntos por el Perú por estar hoy. Vamos a la propaganda electoral. Adelante, por favor.